La lámina siguiente es de empalmes y enlaces. ¿Sí? Lo que vamos a ver son una serie de ejercicios sobre empalmes y enlaces. Y vamos a empezar viendo la primera de las figuras. Lo primero que tenemos es un eje, ¿sí? Un punto central y una semicircunferencia de radio 5. Entonces, teniendo un compás, lo primero que vamos a hacer es trazar esta primera circunferencia y nos va a determinar esta marquita que vamos a llamar A. Bien, fíjense que lo primero que conseguimos es clavando en 1 hasta 2 y nos va a llegar hasta A. El siguiente punto lo que va a hacer es, como recién clavé en 1, bueno, ahora voy a clavar en 2 y voy a abrir hasta donde dejé. Donde dejé era A, es decir, este punto de acá. Entonces, si clavo el compás en el punto 2, ¿sí? En este de acá, y abro hasta A, que es el punto de recién, voy a tener un trazo así, el cual me va a formar esta situación. Bien, ven que clavé el compás en el punto 2 hasta A, giré todo esto y llega hasta este otro punto que ahora vamos a llamar el punto B. Como recién clavé en el punto 2, ahora lo que voy a hacer es clavar en el punto 1. Es decir, siempre voy a estar alternando entre el punto 1 y el punto 2. Es decir, ahora voy a clavar en el punto 1 hasta el punto que dejé recién. El punto que dejé recién fue el punto B. Entonces, clavo en 1 hasta B, voy a girar para allá y eso me va a determinar lo que sería el punto C. Como recién clavé en 1, ahora en el punto donde voy a tener que clavar es en el punto 2 y así sucesivamente, ¿sí? Es decir, voy a clavar el compás en el punto 2 hasta donde dejé recién, que es el punto C, ¿sí? Clavo en 2 hasta C y voy a girar para el otro lado y me va a determinar el punto D. Y así la cantidad de vueltas que tenga que dar hasta que logre armar la figura final. En la de tres centros, ¿sí? En la espiral de tres centros les proponemos un triángulo de una medida aproximada de 7,5 milímetros solo para que les entre, ¿sí? Y ahora la cantidad de centros que estamos teniendo son 1, 2 y 3 centros. Vamos a clavar el compás en el punto 1 hasta el punto 2 y vamos a hacer una circunferencia que también me va a llegar a 3 y me va a determinar un punto A. Ese punto A, ¿sí? Va a quedar por ahí y vamos a empezar nuevamente, como en el ejercicio anterior, a ver que no hace falta toda la circunferencia, sino que esto es lo que necesito y a partir de ahora empiezo. Recién el punto donde clavamos el compás fue 1, así que ahora va a ser desde 2 hasta el lugar que dejamos recién, es decir, hasta el punto A, y esto nos va a determinar, cuando giremos el compás hasta acá, un punto B por acá, en este punto de acá. ¿Por qué? Porque si miramos, nuestra figura principal tiene un eje así, un eje que pasa por este lado y otro eje que pasa por este lado. Entonces, clavamos recién el compás en el punto 2 hasta el punto A y nos hizo llegar hasta donde corta ese eje, conseguir el punto B. Bien, como recién clavamos en el punto 2, ahora vamos a clavar en el punto 3. En el punto 3 hasta donde dejamos recién, que donde dejamos recién es el punto B, nos va a ir todo así hasta tocar ese eje y ahí formaremos el punto C. De tal manera que lo que nos va a estar quedando es el punto C en ese punto de ahí. Y así sucesivamente, ahora el siguiente punto que nos correspondería, ya que recién clavamos en 3, vamos a clavar en 1 hasta el punto C, ¿sí? Desde 1 hasta el punto C, para trazar así y determinar el punto D, y luego clavaríamos, como recién clavamos en 1, clavaríamos en 2 hasta el punto D para poder hacer esto hasta el punto. La siguiente figura, que tenemos enlaces de dos arcos de circunferencia, que son estos dos, lo que tenemos que hacer es un eje y dos semicircunferencias separadas a 45 para que entre en la hoja, ¿sí? Cuyos radios son de radio 12. Entonces, consigo este punto y consigo este punto separados a 45 milímetros, hago una semicircunferencia para arriba de radio 12 y una semicircunferencia para abajo de radio 12. Y luego, entre ambas circunferencias me queda este tramo, ¿sí? Con lo que ya venimos viendo, que son las mediatrices.
Y una vez que obtenemos todas las mediatrices, vamos a estar consiguiendo estos puntos en los cuales clavaremos el compás para poder armar nuestras circunferencias que nos sirvan de enlaces. Esta va a ir hacia abajo y clavando el compás acá, la otra irá por acá. Bueno, bien hecho, ¿no? Irá por ahí, si esto me anduviese bien. Es decir, clavarían el compás en ese centro hasta este punto para girar así y conseguir armar esa semicircunferencia, y lo mismo del otro lado, clavando el compás ahí hasta el otro punto, es decir, hasta el centro de ahí. La siguiente figura de empalme de dos rectas paralelas, cuando está hablando de dos rectas paralelas se refiere a estas dos rectas AB que están separadas a una distancia, ¿sí? Que acá llamamos x1, puede ser cualquier distancia, traten de que no sea muy grande porque si no, no va a entrar, y separadas a una altura x2, ¿sí? Lo cual genera esta diagonal que las vincula. Sobre esa diagonal de ahí, ¿sí? Sobre esa diagonal es donde tienen que hacer las mediatrices. Y una vez que ya lograron hacer las mediatrices, lo que hacen es, desde el punto C, suben, ¿sí? Con la escuadra, digamos, es decir, que acá hayan 90 grados, y el punto B bajan, y donde se intersectan con los puntos que yo acabo de conseguir, que son estos de acá, es donde clavarán el compás para poder hacer el empalme, es decir, que clavarían el compás en este punto hasta B, y si hicieron B en la mediatriz les llegaría hasta este punto del centro, y lo mismo desde C ahí, clavando en este punto hasta C, van a girar y eso debería llegarles ahí, y con eso lo que van a lograr es formar todo el empalme de esas dos rectas. Por último, lo que nos queda son los empalmes de ángulos. Tenemos un ángulo recto y un ángulo con un cierto grado, que lo pueden poner ustedes el que ustedes quieran. Es decir, tenemos dos rectas y luego simplemente es clavando el compás en el vértice, una apertura, la que ustedes quieran, ¿sí? La apertura que ustedes quieran del compás, hacer un arco, que ese arco les va a determinar el punto A y B, y luego esa medida la clavan en el punto A y les va a generar una marquita, ¿sí? Y ahí va a ser donde van a clavar el compás, ¿sí? Van a clavar el compás en este punto hasta el punto A o el punto B, es lo mismo, y van a trazar toda esa curva. Y con esta figura es muy parecido. Lo que van a tener es estas rectas, ¿sí? Que forman cualquier ángulo, por eso ahí está acotado como X el ángulo. Son estas rectas, y entonces lo que van a hacer es de ese ángulo hallar la bisectriz, que también ya lo vimos en láminas anteriores, ¿sí? Y una vez que hallemos esa bisectriz, lo que tenemos que hacer es, de esta recta, por ejemplo, necesitamos conseguir una paralela que corte a esa bisectriz, por ejemplo, a una altura, ¿sí? De 12 milímetros, ¿sí? Esto podríamos decir que son 12 milímetros. Entonces esa paralela yo puedo hacerlo teniendo el tablero, ¿sí? Subo la paralela midiendo con la escuadra, yo sé que ahí voy a trazar y me va a dar, se me va a cruzar la recta que conseguí de la bisectriz y la recta que acabo de trazar. Y una vez que obtuve este punto, lo que voy a hacer es conseguir la perpendicular, ¿sí? Que de esta recta, ¿sí? Conseguir la perpendicular, que lo podemos hacer dejando fija, como vimos anteriormente, una escuadra fija apoyada sobre esa recta, y la otra escuadra se apoya sobre la escuadra que acabamos de disponer, y lo hacemos coincidir por ese punto de ahí. Una vez que obtenemos eso, ¿sí? Una vez que fuimos precisos y lo unimos bien, nos resta trazar suavemente esta recta de acá, y con eso lo que obtuvimos son los puntos A y B, en donde si yo clavo el compás en el centro, ¿sí? Si yo clavo el compás en este punto que conseguí hasta A o hasta B, lo que voy a tener es el empalme para poder hacer el empalme de las dos rectas, mejor dicho. Y con eso concluye lo que es la lámina